Esta es la predicación del domingo 31 de julio de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, nuestro pasaje de referencia para la predicación es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5, versículo 10. Vivimos en una cultura que hace difícil las condiciones sociales para que la fe pueda florecer y permanecer. Como dice el filósofo Charles Taylor, en 1500 la fe era algo dado por sentado, entonces que hoy la fe se convierte en algo excepcional. Y las razones para ello son causas culturales, sociales e históricas. Obviamente no podemos entrar en ese tema, pero simplemente resumiendo muchísimos esa tesis, se puede decir que si en el siglo XVI la mayoría se manifestaba como creyente, como cristiano, era porque había condiciones sociales que así lo favorecían, y si hoy ocurre lo contrario, la mayoría puede manifestarse, sobre todo en Europa, como indiferente o no creyente, es porque hay condiciones sociales que así lo permiten o lo hacen plausible. Pero dado que las condiciones sociales y culturales son construidas por el ser humano, aquellas condiciones o contexto, aquella construcción social y cultural que dificulta o que obstaculiza la fe puede ser resistida o criticada y sobre todo puede ser cambiada. Digo esto porque parece que el creyente hoy tiene que algún tipo de ir por la vida con algún tipo de complejo respecto al mundo en el que vivimos, como si tuviéramos que ir pidiendo perdón por manifestarnos como creyentes y que esas cosas que creemos, a veces calificadas como tu fe o tu religión, deben quedarse como en la vida privada, ¿no? Sin que importe mucho a la mayoría. Como pastor y teólogo, como pastor teólogo, con una preocupación por alimentar la fe en la Iglesia, pero también con una inquietud reflexiva, intelectual, por investigar, enseñar, pensar sobre las condiciones sociales y culturales en la transmisión del Evangelio, del Reino de Dios y de su nueva creación, pienso que la Iglesia actual debe recuperar el espacio social perdido eh, por mor de la fe y del Evangelio. La cultura moderna nos ha enseñado a pensar y vivir el mundo con una separación entre lo natural y lo sobrenatural, para poner el acento en lo natural y ver con recelo y con sospecha eso que llamamos sobrenatural. Así, hablar de Dios, de la fe, del cielo, de la Biblia, recae en ese otro ámbito de lo sobrenatural, en lo que todo parece que no tiene fundamento y que es solo una cuestión de fe subjetiva. Incluso el cristianismo moderno, en cierto modo y en cierto sentido, ha asumido esta diferencia, este marco de pensamiento, con esta diferencia y esta oposición entre lo natural y lo sobrenatural, pensando que el núcleo de la fe cristiana es ir al cielo tras la muerte y que la fe tiene que ver solo con cuestiones religiosas, puestos entre comillas, de aquello que hacemos en la iglesia o el domingo por la mañana, pero que el resto de nuestra vida puede discurrir como cualquier otra. Sin embargo, la Biblia tiene otra historia muy diferente que contarnos. Todas estas semanas anteriores hemos estado explorando lo que Pablo tiene que decir a la iglesia de Corinto y las condiciones en las que esa relación se desarrollaba, los problemas, dificultades. Si en algo vemos en Pablo, es como aquello que cree no es, o que lo que él hace o como él se identifica como esclavo de Jesucristo, sea algo, un hecho meramente de creencia, de algo específico, concreto dentro de su vida, de un área parcelada de su vida, y que después pues él actúa y vive como el resto de sus contemporáneos, en absoluto. Eso que nosotros llamamos fe o religión, para Pablo es algo que moldea completamente su vida.
Eh, en el comienzo de nuestro pasaje de hoy, Pablo nos cuenta su secreto para no desanimarse. Hemos visto todas las dificultades que Pablo está pasando y ha pasado muchos momentos de su vida, pero también nos hemos preguntado cuál era ese secreto, ¿no? Cómo era capaz Pablo de mantenerse frente a tantas adversidades, ¿no? Nos lo dice el mismo en el versículo 16, este capítulo 4. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día a día, día tras día, nueva vida. Pues nuestras penalidades de hoy, que son leves y pasajeras, nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Si Pablo es capaz de afrontar tantas penalidades en su vida y no desmayar, es porque la esperanza de la resurrección moldea completamente su vida. Sin embargo, Pablo no dice que las penalidades que sufre carezcan de importancia, porque lo realmente importante sea esa otra cosa que llamamos espiritual o espiritualidad o mundo espiritual o el cielo o la vida espiritual, cosa similar. Pablo no está aquí oponiendo terrenal a espiritual. Muchas veces pensamos que hay una oposición entre lo terrenal y lo espiritual como dos dimensiones, dos áreas, dos realidades distintas, separadas, distantes y opuestas. Esto no es lo que la forma de pensar de Pablo ni de la Biblia tampoco. Pablo está hablando de dos realidades, diríamos, temporales. El tiempo, la edad, el eón presente y el tiempo por venir, la edad, el tiempo por venir. Pablo no espera el fin del mundo, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Que los primeros cristianos esperaban que llegara el fin del mundo. No, no existe un concepto de fin del mundo, sino de transformación del mundo, de cambio de edad, de la realidad de Dios irrumpiendo en la realidad humana, como dos áreas que en determinados momentos se superponen, en otras se distinguen, pero que no están del todo desconectadas, ni están tampoco opuestas. Son como dos caras de la misma moneda. Y lo que está esperando Pablo es la esperanza de Pablo, de los primeros cristianos, es que la realidad de Dios irrumpe por completo en la realidad humana. Dice Pablo que aunque su cuerpo se va deteriorando por el paso del tiempo, por la enfermedad, por las penalidades que tiene que sufrir, su esperanza es que un día, aún por venir, todo será diferente. Y esa esperanza es la que le nutre y la que lo fortalece día a día. No es que desechemos nuestra vida diaria como algo sin importancia, como si pertenece a este mundo, bueno, esto no tiene importancia porque vamos al cielo. No es esta la idea de la Biblia ni del Nuevo Testamento, sino porque el cielo viene hasta nosotros. El cielo entendido como esa realidad de Dios, claro. Esa vida diaria nuestra adquiere una importancia y una carga de significado nueva porque sabemos, esperamos, creemos, anhelamos, decimos con Pablo, afirmamos con Pablo, confesamos con Pablo, que la realidad de Dios viene a nosotros y va a irrumpir de una forma completa y total en algún momento. La resurrección no hace en nuestra vida aquí ahora que tenga menos valor. Somos creación de Dios. El mundo es creación de Dios. Y Dios creó el mundo bueno y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no es una cuestión de esto hay que tirarlo por la borda. Nuestra vida aquí ahora adquiere un valor que de otra manera no podría tener jamás, precisamente gracias a la expectativa, a la promesa de la resurrección. Por eso en versículo 18, capítulo 4, Pablo dice, y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las cosas que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa. Lo que aún no se ve permanece para siempre. Como decía al principio, nuestra sociedad nos enseña a ver el mundo como un mundo natural, en lo que lo significativo es aquello que podemos ver, tocar y comprobar.
Mientras que Dios, la religión, los religiosos, las religiones pertenecen a ese otro mundo donde nada es comprobable, donde todo es creencia subjetiva. Pero eh, la manera en que la Biblia nos enseña a contemplar el mundo no es así. Por eso nos parece esta dicotomía, esta oposición, como algo realmente erróneo. Pablo nos dice que nuestro objetivo son las cosas que aún no podemos ver, porque todavía no es una realidad presente para nosotros, pero eso no significa que no sea en realidad y que no tenga una existencia. Por el contrario, esto que hoy vemos es algo que un día pasará. Las cosas que aún no podemos ver son aquellas que están aún por venir, no que no tengan una realidad, sino que aún están por venir de ese mundo nuevo que Dios nos trae hasta nosotros. Esa idea de ir a un cielo tras la muerte también está asociada a una idea de un alma inmortal que sale del cuerpo, la muerte, para ir al cielo. Sin embargo, no veremos que está en el Nuevo Testamento que está expresado de esta manera así la esperanza cristiana. Tampoco lo manifiesta, lo expresa de esta forma Pablo en ningún momento. El comienzo del capítulo 5, que por donde continuamos ahora, quizás nos puede inducir a un cierto error, sobre todo si empezáramos la lectura aquí en este momento y no hubiéramos leído estos versículos que le anteceden de finales del 4. Porque dice el versículo 1 del capítulo 5. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿De qué está aquí hablando Pablo? Está hablando aquí de una morada, de una casa que nos espera en el cielo, a que nosotros vayamos ahí una vez que muramos. Y entonces esto es en lo que consiste la esperanza cristiana. Pues la verdad es que esto no es lo que está diciendo Pablo. Aquí nos está confundiendo un poco la idea que Pablo está manejando. Está asimilando el cuerpo, porque lo que él viene hablando, de lo que él viene hablando en los versículos anteriores, es de cómo su cuerpo se va desgastando por el tiempo y las penalidades. Y al comienzo de este capítulo 5, Pablo sigue hablando de lo mismo, ¿no? Tenemos dos metáforas para hablar de una misma realidad. Él está hablando del cuerpo físico, del cuerpo mortal, que lo asimila, usa la metáfora de, por un lado, una casa, de una morada, y por otro lado usa la otra metáfora que es una tienda. El cuerpo es una casa, el cuerpo es una tienda. No era difícil que Pablo pensara en esta metáfora, porque él mismo era un artesano que fabricaba tiendas y con las que ganaba su propio sustento para su ministerio en determinados momentos. Así que lo que Pablo aquí está diciendo es que esa tienda corporal se va desgastando, pero que Dios, por el contrario, tiene una tienda, una morada, que un día va a ser la que nosotros vamos a ocupar. Es decir, está hablando de la resurrección. Si leemos ese versículo 1, la versión de la palabra, creo que nos aclara mucho mejor que lo que hemos leído en la versión Reina Valera. Dice lo mismo, pero yo creo que se entiende mejor en esta versión de la palabra cuando dice: sabemos además que aunque se desmorone esta tienda corporal que nos sirve de morada terrestre, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna no construida por manos humanas. Pero si seguimos leyendo el versículo 2 y el versículo 3, dice: y suspiramos anhelando ser sobrevestidos de nuestra morada celestial, dando por supuesto que seremos revestidos y no
despojados de ella. La metáfora es la del un cuerpo con un vestido. Fijaos bien en la palabra que dice Pablo: seremos revestidos y no despojados. Cuando pensamos en resurrección, no es que perdemos el cuerpo físico que tenemos ahora o nos quitan ese cuerpo y quedamos desnudos con un alma incorpórea y que después vamos a tener otro cuerpo. No es esto de lo que está hablando Pablo. De hecho, está hablando precisamente contra esa idea de un alma incorpórea, porque dice, anhelamos ser sobrevestidos, dando, por supuesto, dice Pablo, que seremos revestidos y no despojados de ella. Por lo tanto, vamos a ser revestidos o sobrevestidos con un cuerpo nuevo. Es una forma metafórica para hablar, obviamente, de que ser humano es una unidad que podemos expresarlo de alma y cuerpo, y la resurrección es que vamos a ser sobrevestidos o revestidos con un cuerpo nuevo. Eso es de lo que está hablando Pablo. Y eso es una metáfora muy bonita, porque nos lleva a pensar que el vestido, nuestra vestimenta, sea cual sea en cada momento, en cierto modo es un símbolo que nos acompaña siempre y que no nos damos cuenta. Es un símbolo, la metáfora de que la resurrección vamos a recibir una nueva realidad física. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, pero que no vamos a perder entonces nuestra individualidad, nuestro ser de hoy. Pero sí vamos a recibir una nueva realidad corpórea, para unas condiciones de existencia distintas. Y esto es bonito porque la vestimenta, el vestido nuestro, se convierte en una permanente metáfora de la resurrección. Y cada vez que nos vestimos, debería servir para acordarnos de que un día vamos a ser revestidos, sobrevestidos con una realidad corpórea distinta, nueva, que es esa realidad corpórea distinta de la que Pablo en el versículo anteriormente hablaba de morada celestial, morada eterna, ¿no? Como esa realidad corpórea nueva de la que vamos a ser revestidos. Para evitar dudas, Pablo vuelve a repetir el versículo 4. En verdad, a los que vivimos en esta morada corporal, ¿veis? Como morada aquí no hace referencia a una casa o un lugar, sino a nuestra realidad corpórea, nos abruma la aflicción, pues no queremos quedar desnudos, sino ser sobrevestidos de modo que lo mortal sea absorbido por la vida. No somos despojados del cuerpo, sino que somos revestidos con un cuerpo nuevo. O dicho de manera, la plenitud de Dios absorbe y transforma nuestro cuerpo mortal. En última instancia, la realidad de Dios irrumpe nuestra realidad de forma y manera que es transformada por completo esta realidad, generando una realidad con unas condiciones de existencia nuevas, y esa nueva existencia, esa nueva realidad implica una transformación corpórea de quienes somos por una realidad corpórea distinta, física, pero distinta, con unas condiciones de existencia distintas. La garantía de que eso es lo que va a ocurrir es que ahora, que es que hemos creído a Jesús como Señor y como Salvador y Mesías, hemos recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la garantía de plenitud de vida, ya que es la vida del Espíritu de Dios que está actuando en nosotros aquí ahora. Ese es el signo, la promesa, el anticipo
de esa realidad. Versículo 5 de este capítulo 5, a eso precisamente nos ha destinado Dios, y como garantía nos ha dado el Espíritu. Siempre decíamos que el secreto de Pablo para no desanimarse es esta esperanza de la resurrección. Ahora vemos que esta misma esperanza es la que le permite vivir confiado siempre. Pablo hablaba antes de no desmayar nunca. Sí, no desmayo nunca es porque espero esa resurrección. Pero ahora vemos que esta misma esperanza es la que le permite vivir confiado siempre. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. La esperanza de la resurrección nos permite vivir guiados por la fe que confía. Nos permite no desmayar y nos permite vivir guiados por la fe que confía. Vivir confiados en la realidad de Dios. Esa debe ser la realidad, la aspiración de nuestra vida cristiana. No desmayar nunca y vivir siempre confiados, vivir confiados siempre. Con eso tendríamos suficiente para guiar nuestra vida. Esas son las formas de vida que produce la esperanza de la resurrección en nosotros. Que podamos ser perseverantes y fieles al Señor, no desmayar nunca y estar confiados en Él y en su obra siempre. ¿Por qué? Pues versículo 7, porque andamos por fe, no por vista. Somos sostenidos por esa fe que confía en esa realidad que aún no vemos, que aún no hemos experimentado, pero sabemos que es cierta porque Dios lo ha prometido y porque ha habido un anticipo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe se contrapone aquí no a incredulidad, sino a visión. Nuestra sociedad, en la que todo conocimiento se reduce a lo comprobable y a lo experimentable, es decir, a lo que vemos, a su vez se desecha la fe como algo irracional, como algo que no puede ser nunca conocimiento. Y debemos desechar esta división entre lo natural y lo sobrenatural del mundo moderno. La fe no es algo de otro mundo, sino la fe es un confiar en lo que Dios ya está haciendo en este mundo y que terminará de hacer en el futuro. A pesar de esta fe confía, Pablo dice que preferiría estar con el Señor, versículo 8, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y aquí hay un misterio. ¿Qué pasa entre la muerte y la resurrección? Estamos diciendo que la esperanza cristiana es la esperanza de la resurrección, la nueva creación. ¿Qué pasa entre la muerte y la resurrección? Desde que muramos hasta que resucitemos. Pablo lo tiene clarísimo. Estamos con el Señor. Estamos, dice aquí en el versículo 8, presentes al Señor. Por tanto, aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe, en la muerte, están con el Señor, estarán como solemos decir popularmente, estar en la presencia del Señor o estar unidos al Señor. Estamos con el Señor, estamos en el Señor. Si cuando nos referimos a eso, estar con el Señor tras la muerte, equivale nuestra expresión estar en el cielo o ir al cielo, vale, de acuerdo, con eso lo damos por bueno, es correcto, pero lo que hay que tener en cuenta que ese no es el final, que no es esa toda la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es morirnos, dejar este mundo, esta realidad, para estar con el Señor en la presencia del Señor. Que puede ser un estado temporal, la realidad es la resurrección y la nueva creación. ¿Qué tipo de estado es ese estar con el Señor? ¿Cómo puede haber un estado de estar con el Señor antes de que acontezca la resurrección? La verdad es que no lo sabemos y que el Nuevo Testamento no nos da muchas explicaciones acerca de eso. Usa algunos conceptos o algunas imágenes para describirlo, como se le llama el paraíso, se le llama cielo, se llama seno de Abraham, se llama de diferentes formas. Pero
todas tienen en común que hacen referencia a un estado transitorio. Terminamos con el versículo 9 y 10 de este capítulo 5. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, agradar al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces, quizás este versículo a veces nos puedan perturbar un poco o descolocar un poco. El cristiano no vive para sí, esta es la idea fundamental que Pablo está aquí diciendo, sino para el Señor, en compañía de su pueblo. Pablo no habla solo de sí mismo, de su esperanza, está siempre hablando en primera persona del plural. Habla de todos los creyentes. Pero además nos dice que la manera en que vivimos nuestra vida también importa. Hemos empezado diciendo que no hay que oponer lo terrenal a lo espiritual como si lo terrenal careciera de importancia, sino que la realidad de Dios irrumpe en nuestra realidad y la esperanza de la resurrección revaloriza no solo nuestra realidad corporal, sino nuestra vida en su totalidad, adquiriendo una densidad de significado nueva. Eso implica que cómo vivimos aquí y ahora también tiene su importancia, también tiene su peso, porque todo lo bueno, todo lo que es coherente con esas formas de vida que son coherentes con la esperanza de la resurrección y la nueva creación, es algo que se va a preservar. Por eso, cómo vivimos nuestra vida importa. El tribunal de Cristo es, por eso ahora esta expresión aquí de Pablo, es la última acción para poner orden en el mundo. Lo malo debe ser ordenado, limpiado, quitado, anulado, superado. El mal ha sido vencido en la cruz. La victoria total o la consumación de esa victoria está aún por realizarse, pero el mal debe, o lo malo, no solo el mal, sino lo malo, debe ser puesto en orden, ¿no? Diríamos, debe ser quitado, limpiado, ordenado. Y de eso a mí considero que es ese juicio final. No es un ajuste de cuentas, no es una comparación de un deber y un haber. Un deber y un haber. A ver, aquí, hacia dónde te sale el saldo favorable. Gracias a la obra de Cristo, gracias a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, sabemos que nuestro saldo siempre va a ser a favor, va a salir a favor, no por nosotros, sino por Cristo mismo. Por tanto, no se trata de un ajuste de cuenta, se trata de ajustar las cuentas al mal, se trata de ajustar las cuentas a lo malo, se trata de que el mundo quede finalmente limpiado, ordenado de ese mal, de la existencia del mal, de lo malo. Por tanto, ese juicio final debemos verlo como el último acto de gracia de Dios antes de ser revestido de ese cuerpo renovado, ¿no? El último acto de gracia de Dios. Porque vamos a ser completamente limpiados. Nuestra morada va a ser ordenada y entonces podamos ser revestidos con esa corporeidad nueva, transformada, para unas condiciones de existencia en las que el pecado, el mal, el dolor, el sufrimiento y la muerte ya no están presentes. Como Pablo, somos hoy invitados a vivir nuestra vida, sabiendo que lo que hacemos importa, pero liberados también de cualquier peso y de cualquier angustia, porque esa vida es vivida desde la gracia, bajo la gracia, con la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que no desmayemos, para que vivamos
por fe y no solo por vista. Que así sea.